Hola, bienvenidos a este video. Hablaremos sobre el aparato reproductor femenino, su histología y también abordaremos lo que es la fecundación, que obviamente es el objetivo final del aparato reproductor femenino. Poder dar un óvulo para fecundarse con un espermatozoide y dar inicio a una nueva vida. Comenzamos. Ahora bien, el ovario tiene un tamaño de 3 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho y 1 de grosor. El ovario es un órgano pequeño del tamaño de una almendra, pero con funciones enormes. Su trabajo principal es producir óvulos, es decir, transformar un ovocito en los folículos, que ya vamos a ver el desarrollo, que son células que podrían convertirse en un futuro bebé, y producir hormonas con estrógenos y progesterona. Esas son las dos hormonas principales. Histológicamente, pues el ovario se divide en dos partes. La corteza, que aquí es donde están los folículos, que son estructuras donde se desarrolla el ovocito a lo largo de lo que es la vida fértil. Los folículos pasan por etapas, una etapa primordial, es decir, un folículo primordial, secundario y finalmente el folículo maduro o de Graf. Y acá se va viendo diferente el desarrollo. Bueno, los folículos tienen también células llamadas granulosas que nutren al ovocito. En esta parte de lo que es la corteza se va dando toda la parte. Recordemos que dentro del folículo se está creando en el centro el ovocito, futuro óvulo, y está recubierto por todo un conjunto de células, un estrato plano a células ya cúbicas con estratos, es decir, muy estratificados, es decir, muchas filas de células, y estas lo que van a hacer es que van a producir un líquido ya a partir de la etapa donde está cambiando el desarrollo. Van a ir formando el antro, que es un líquido con electrolitos, proteínas, que va a ayudar a nutrir al ovocito. Y recordemos que estas células granulosas están ahí también cubriendo al óvulo. Y tenemos la médula, que es la parte interna, y tienen vasos sanguíneos y tejido conjuntivo. Tras la ovulación, el folículo se transforma en cuerpo lúteo, que es una glándula temporal que produce progesterona para preparar al útero para un posible embarazo. Y si no hay fecundación, este cuerpo lúteo se vuelve una cicatriz llamada cuerpo albicans. Ahora bien, vamos a hablar sobre las trompas uterinas, que es el otra estructura. Estas son dos conductos musculares que conectan al ovario con el útero, y su función es recibir al ovocito y transportarlo, pero lo más importante aquí ocurre es que la fecundación principalmente en lo que es la ampolla, que es la parte más amplia de la trompa de falopio. Dentro de esta están revestidas por un epitelio cilíndrico simple con dos tipos de células: ciliadas, que mueven el ovocito, y secretoras, que producen un líquido nutritivo. Tienen músculo liso, que hace movimientos suaves para impulsar al óvulo o al embrión, es decir, la mórula, hacia el útero. Ahora bien, tenemos al útero. Ya es el órgano donde se va a desarrollar el bebé. Está formado por 3 capas: el endometrio, que es la capa más interna, y aquí es donde se implantará lo que es el embrión. Y tiene 2 partes: una capa funcional, que se descama en cada menstruación, y una capa basal, que siempre queda para regenerar al endometrio en cada ciclo, que dura 28 días. Porque recordemos todo ese proceso. Y ahora vamos a hablar, ya sabemos que durante el ciclo menstrual, con estrógenos, es decir, los estrógenos impulsan a que la capa se engrose, y la progesterona hace que se vuelva secretora. Pero vamos a hablar de esto ahorita con los cambios cíclicos en el endometrio. Ahora bien, el endometrio cambia en cada mes en respuesta a las hormonas ováricas, es decir, a los estrógenos y las progesteronas, como lo mencionaba. Estos cambios forman el ciclo endometrial, que se divide en 3 fases. La primera es la fase menstrual, donde hay una descamación y se desprende la capa del endometrio funcional y se produce un sangrado menstrual. Ocurre porque bajan bruscamente los niveles de progesterona y estrógenos al finalizar el ciclo previo,
y esto provoca una vasodilatación de las células espirales y esto provoca el desprendimiento del tejido. Ahora bien, vamos a hablar sobre la fase proliferativa. Acá el objetivo es reconstruir el endometrio tras la menstruación. Y acá lo que la estimula son los estrógenos secretados por los folículos ováricos. Y los cambios que se dan acá, ¿cuáles son? Pues el endometrio crece de 2 a 3 milímetros o 8 a 8. Y se proliferan células epiteliales y estromales. Y como se mostraba en el anterior corte, unas glándulas endometriales, acá se las voy a poner otra vez, y estas se vuelven rectas y delgadas y estas no son secretoras todavía. Y ahora bien, esto sirve para preparar el tejido para recibir la progesterona después de la ovulación. Ahora, la fase secretora o luteínica, esta es la fase más especializada. Aquí el endometrio se prepara para lo que es la implantación, si sucediese. ¿Y esto qué estimula que se dé esto? Pues la progesterona producido por el cuerpo lúteo. Acá se dan unos cambios. El endometrio se vuelve grueso, muy vascularizado. Las glándulas endometriales se vuelven tortuosas, secretan glucógeno moco y estos van a nutrir al embrión. Y el estroma se vuelve más compacto y acá se forman las famosas células deciduales si hay implantación. Y si no hay fertilización, pues va a disminuir la progesterona, las arterias espirales se contraen, empiezan a descamarse y vuelve la fase menstrual. Ahora hablemos de otra capa del útero, el miometrio, que es la capa más gruesa hecha de músculo liso. Esta es donde se producen las contracciones en el parto y también en los cólicos menstruales, en esta capa muscular. Y el perimetrio, que es una capa serosa externa, una membrana serosa como tal. Y tenemos al cuello y la vagina. El cuello es la parte inferior del útero y su interior, o el endocérvix, tiene epitelio cilíndrico que produce moco. Y la parte que conecta la vagina, el exocérvix, tiene epitelio plano estratificado que es resistente al roce. Ahora bien, la vagina también tiene epitelio plano estratificado no queratinizado. Y este epitelio puede acumular glucógeno y bacterias buenas como los lactobacillus. Recordemos que la vagina pues tiene un pH ácido para protegerse de infecciones. Ahora bien, glándula mamaria. Esta es una parte de lo que es el sistema reproductor en la mujer y es una glándula exócrina especializada en producir leche. Esta específicamente en las células epiteliales cúbicas bajas de los alvéolos, que recubre o rodea al alvéolo. En mujeres no embarazadas está inactiva y tiene más tejido graso, pero en el embarazo y la lactancia se activan estos alvéolos, que son pequeños sacos de epitelio secretor y, como les decía, se producen leche. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la embriología y lo que es la implantación. Y es que después de la fecundación, el embrión llega al útero alrededor del 6º al 7º día como un blastocisto. El blastocisto tiene dos partes: embrioblasto, que formará al bebé, y trofoblasto, que formará la placenta. Cuando toca el endometrio, el trofoblasto se divide en dos capas: citotrofoblasto, una capa interna celular, y sincitio trofoblasto, una capa externa que invade el endometrio y produce la HCG, que es la hormona del embarazo. El sincitio trofoblasto abre espacio en el endometrio y forma lagunas que más adelante se llenan de sangre materna, iniciando la circulación útero-placentaria, que es esencial porque aquí se va a dar la nutrición del feto. Esencial. Ahora bien, hablemos de la otra parte, que es la placenta, que este es el órgano que permite esa comunicación madre-feto e intercambiadora de oxígeno, nutrientes, desechos, sin mezclar la sangre de la madre con la del feto. Y tiene dos caras, por decirlo así. La cara materna, mejor dicho, sí, y una cara fetal. Ahora bien, la cara materna está formada por la decidua basal, que les mencionaba anteriormente, y es una parte del endometrio modificado, y el trofoblasto, y aquí están los espacios llenos de sangre materna. Y está la cara fetal, que tiene el corión y está cubierta por el apnios
De aquí salen las vellosidades coriónicas y tenemos que las vellosidades coriónicas, son proyecciones que contienen vasos sanguíneos del bebé. Los nutrientes pasan de la sangre materna al sincito trofoblasto y al citotrofoblasto, al mesodermo y a los capilares del bebé. Y el bebé elimina desechos al revés. Y es un órgano temporal pero vital y produce hormonas como la HCG, progesterona y estrógenos y protege y nutre al embrión y al feto. Ahora bien, recordemos que todo esto se da gracias a un sistema enorme como el sistema de la glándula hipófisis, que está gracias a la estimulación de la hipófisis genera la hormona luteinizante y la folículo estimulante, que este es el inicio para que en los folículos se dé el desarrollo folicular y se dé la producción en ellos de lo que es el cuerpo lúteo, mejor dicho, que es ya el folículo sin óvulo, después de dar la ovulación. Ya genera estrógenos y progesterona que van a servir por 3 meses en la nutrición del feto. La progesterona es la hormona esencial para el desarrollo del embarazo en la mujer y para sostener la vida del feto. Sin esta, pues no se sostendría un embarazo viable. Ahora sí, antes de finalizar, vamos a explicar lo que son los embarazos gemelares. Esto es cuando ocurre en una misma gestación, se desarrollan en esta 2 embriones, pero no todos los gemelos son iguales. Acá los gemelos vamos a ver el primer tipo de gemelos, que serían los disigóticos, o fraternos o mellizos. Los gemelos disigóticos se originan cuando 2 óvulos distintos son liberados durante la ovulación y cada uno de estos es fecundado por su propio espermatozoide, es decir, son embarazos ocurridos al mismo tiempo. Es decir, cada bebé va a tener su propio material genético, igual que cualquier par de hermanos. No van a ser idénticos. Entonces van a tener, pero pueden tener el mismo sexo o pueden ser de distinto sexo. Van a tener un distinto tamaño, puede ocurrir eso, o incluso parecerse muy poco o nada. Y tienen placentas y sacos amnióticos separados, aunque a veces las placentas pueden estar muy juntas. En resumen, son 2 óvulos más 2 espermatozoides igual a 2 bebés genéticamente diferentes. Ahora, los gemelos monocigóticos, estos son los famosos gemelos idénticos. Y en cambio estos se forman a partir de un solo óvulo fecundado por un solo espermatozoide. Este cigoto ya formado se divide en 2 embriones, 2 vidas. Comparten exactamente la misma carga genética, por eso son idénticos. Generalmente son del mismo sexo y dependiendo del momento en que el cigoto se divide, pueden compartir uno la placenta o el saco amniótico como tal. Ahora bien, vamos a hacer un resumen. Es decir, este va a ser un óvulo y un espermatozoide y un cigoto que luego se divide en 2 bebés genéticamente idénticos. Ahora bien, ya con esto podemos finalizar este video. Gracias y que Dios les bendiga.